Enséñanos a soñar de nuevo. Enséñanos a tener esperanza. Enséñanos a tener energía. Hay momentos en la historia en los que el silencio se rompe con un temblor tan profundo que resuena en los mismos pasillos de la fe. En un mundo que lucha contra crisis, conflictos y una fatiga espiritual creciente, lo último que alguien esperaba era una revelación explosiva desde el corazón de la Iglesia Católica. Una revelación tan profunda que incluso los veteranos del Vaticano quedaron sorprendidos. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el cardenal Luis Antonio Tagle, alguna vez aclamado como el Francisco Asiático, dio un paso al frente con un anuncio estremecedor. Tagle, conocido por su humildad, calidez pastoral y popularidad mundial, no solo habló, expuso una verdad que había estado oculta durante mucho tiempo bajo capas de secreto y tradición. Lo que descubrió lo sacudió hasta lo más profundo. Y en un raro momento de emoción genuina, su voz vaciló frente a las cámaras. ¿Cuál fue la desgarradora verdad que reveló? ¿Y por qué su anuncio está provocando conmoción en los niveles más altos de la Iglesia? Las respuestas podrían redefinir todo lo que creíamos saber sobre el cardenal Tagle y el futuro del catolicismo. Luis Antonio Tagle ha ascendido en la Iglesia Católica no por maniobras políticas, sino por una autenticidad firme que ha conquistado tanto a los fieles como a muchos clérigos escépticos. Nació en Manila en 1957, y su origen multicultural, filipino y chino, le dio desde joven una gran capacidad de empatía y adaptación. Con el tiempo, esto se convirtió en un estilo pastoral profundamente humano, emocionalmente inteligente y sin miedo a mostrar vulnerabilidad ante el sufrimiento. Como arzobispo de Manila, Tagle fue conocido por lavar los pies a personas adictas a las drogas y por consolar a los pobres de las ciudades. Sus acciones hablaban más que sus homilías. Su enfoque no era radical en doctrina, pero sí en actitud. Encarnaba el tipo de iglesia que promueve el Papa Francisco, inclusiva, misericordiosa, cercana a los márgenes. Su nombramiento en importantes cargos vaticanos, incluido como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, fue una clara señal de que Roma reconocía su peso moral y su resonancia global. Y sin embargo, seguía siendo desarmadoramente humilde. Solía hablar entre lágrimas cuando relataba historias de pobreza e injusticia. Rara vez buscaba atención, pero su sola presencia era suficiente para inspirar. No imponía respeto con poder, sino con gracia. En una institución criticada por su lujo y desconexión, Tagle ofrecía un camino distinto, uno construido no sobre la autoridad, sino sobre la escucha y el amor. Su misión pastoral siempre ha estado basada en estar presente, física, emocional y espiritualmente, con las personas. En la diócesis de Imus, era una figura habitual no en catedrales, sino en barrios inundables y aldeas remotas, donde caminaba descalzo junto a quienes luchaban por sobrevivir. Su decisión de vivir de forma simple no era un gesto simbólico, era su forma natural de responder al llamado de Cristo a servir. Incluso con su creciente posición en el Vaticano, seguía usando transporte público y visitando discretamente a los enfermos y necesitados. Sus actos no buscaban titulares, sino que eran una extensión sincera de su creencia de que el liderazgo verdadero se basa en la cercanía, no en el privilegio. Su compasión también se extendía a los más marginados dentro de la Iglesia, madres solteras, personas LGBTQ, divorciados vueltos a casar. Su mensaje era claro: el amor de Dios no es exclusivo. Escogía el diálogo antes que el juicio, el afecto antes que la condena. Así, más que un líder, Tagle se convirtió en un pastor cuya autenticidad generaba una profunda confianza. Durante su presidencia en Caritas Internationalis, transformó la organización para que respondiera con más firmeza a las crisis del siglo XXI, migración forzada, cambio climático, inseguridad alimentaria y desigualdad global. Viajó incansablemente, escuchó con atención y se centró en empoderar a las comunidades locales. Pero en 2022, todo cambió. El Vaticano despidió de forma repentina a toda la dirección de Cáritas, incluido Tagle. Aunque se aclaró oficialmente que no hubo malversación ni conducta indebida, la decisión fue interpretada por muchos como un reinicio intencional. Algunos especularon que su creciente popularidad resultaba incómoda para sectores más conservadores dentro de la curia romana. A pesar de ser retirado de la dirección activa, se le mantuvo en un rol simbólico. Su silencio posterior fue interpretado por algunos como contención digna, y por otros como una paciencia estratégica. Pero una cosa era clara: su autoridad moral no había disminuido. En realidad, lo que descubrió fue peor que una mala gestión, fue una falla moral sistemática.
En varios países empobrecidos, la ayuda prometida nunca llegó o se retrasó gravemente. Denuncias internas fueron ignoradas o enterradas. Había testimonios dolorosos, familias refugiadas abandonadas, niños desnutridos ignorados, regiones en crisis desatendidas por disputas burocráticas internas. Lo más devastador fue saber que altos cargos sabían lo que pasaba y no actuaron. Tagle lloró al conocer estos hechos. No era solo un problema institucional, era personal. Aquellos a quienes él había dedicado su vida habían sido traicionados por la misma estructura que debía protegerlos. En respuesta, exigió protocolos más claros, transparencia y un renovado compromiso con la misión de misericordia. Cuando apareció en una rueda de prensa del Vaticano, lo hizo no con evasivas, sino con dolor visible. Su voz se quebró cuando dijo: «Les fallamos. Y por eso, pido perdón, no solo a Dios, sino a las personas que debimos haber protegido». La sala quedó en silencio. No fue una conferencia más. Fue un acto de responsabilidad moral. En lugar de eludir culpas o esconderse tras el protocolo, reconoció los informes ocultos, las quejas enterradas, las advertencias desoídas. Y lo asumió. Fue un momento sin precedentes. Algunos lo llamaron uno de los actos más honestos jamás vistos en el Vaticano. Su sinceridad no lo debilitó, lo fortaleció. En redes sociales, personas de todo el mundo, católicos y no católicos, lo alabaron. Incluso sectores escépticos vieron en él un líder auténtico. No fue solo un momento de ruptura, sino de transformación. Su testimonio desató un terremoto en el Colegio de Cardenales. Algunos lo celebraron como una llamada urgente a la rendición de cuentas. Otros, más conservadores, lo criticaron por romper el silencio institucional. Incluso surgieron teorías de que su remoción previa de Cáritas fue una maniobra política para neutralizarlo. Sin embargo, tras su declaración, el Papa Francisco no lo reprendió. De hecho, según fuentes cercanas, lo recibió en privado y lo abrazó como un padre. Ese gesto, en el lenguaje silencioso del Vaticano, fue un apoyo claro. Tagle no fue destituido ni censurado. Permaneció en sus funciones. Para muchos, esa continuidad fue una señal poderosa: su camino no ha terminado. Su vulnerabilidad, lejos de disminuirlo, lo convirtió en una luz para una iglesia herida. Para millones de personas, Tagle encarna el tipo de liderazgo que la iglesia necesita: transparente, compasivo y valiente. En vísperas de una transición papal, con un nuevo cónclave en el horizonte, muchos se preguntan si el cardenal que se atrevió a llorar por las fallas de la iglesia es precisamente el que puede guiarla hacia su renovación. Tagle no buscó ese momento, pero lo enfrentó con verdad. Y eso, para muchos, lo ha hecho digno de algo mucho más grande.